sino pura falacia. Y esto es lo que me profundiza el dolor y la tristeza, hasta que tenga que aparecer lo que se conoce como el. ¿Cómo puedo procesar un amor equivocado? Sencillo, aprendamos del amor de Dios. En Dios no vamos a encontrar que tiene amor, vamos a encontrar que es amor. Él es la... Qué bendición, una vez más, tener la sublime gracia por parte de nuestro Señor Jesucristo y encontrarnos para estudiar la bendita palabra de Él. Así que antes de abrir el registro sagrado y el tiempo de meditación de su palabra, quiero invitarle para que inclinemos nuestro rostro y ahí en un acto solemne, en sus multiplicidades de ocupaciones, tengamos un momento para entrar confiadamente al trono de la gracia. Oremos. Bendito y eterno Padre, una vez más nos das la oportunidad, y solamente es por la gracia redentora de Cristo, de estar conectados con el cielo, con el trono de la gracia,
para hallar el oportuno socorro por parte de Cristo Jesús. Y qué grato es saber que podemos hacerlo con confianza, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y tú eres amor, es tu esencia. Y puede ser, oh Padre amado, que alguien o de repente sintonizó esta emisora o se ubicó en esta página, y es porque tú quieres presentarle un mensaje de tu infinita gracia. Puede ser también, oh Señor, que alguien se encuentra al otro lado sin esperanza, sin consuelo. Y no sé, oh Dios, pero puede ser su última oportunidad. Permite que pueda ser muy apreciada y sobre todas las cosas muy valorada, y que el impacto del Espíritu Santo pueda penetrar en su corazón. Abre nuestra mente, nuestro corazón, lo pedimos y lo suplicamos en los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amigos, ayer podíamos comprender esa sublime gracia de Cristo Jesús, viendo del gran conflicto que hay en la mente de poder ser gobernados o por nuestras pasiones, por nuestras emociones, o ser gobernados por la mente, la razón versus las emociones. Y qué bendición, porque podemos, con la ayuda del Todopoderoso, según Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16, recibir las riquezas de la gloria de Cristo Jesús, su poder, en esos momentos en los que nos encontramos en dificultad, recibir la riqueza de la fuerza o el poder que vienen de parte del Espíritu Santo y son depositadas en nuestra mente para poder ser firmes en el momento de la tentación. Y hablando de tentación, no significa que cuando entregamos nuestra vida a Jesús se acaban esas tentaciones. No significa de que después de haber entregado nuestra vida al Señor no erremos, sino al contrario. Es el enemigo a quien más ataca a aquellos que han sido entregados a Cristo Jesús. Y esta historia es muy significativa, porque siendo un personaje principal, ejemplo para el pueblo de Dios, aprovechó la oportunidad. Y al aprovechar la oportunidad, encontrándose en el palacio, en esta ocasión él no quiso ir a la guerra, decidió quedarse en Jerusalén, y rondando en su palacio, contempla a la distancia a una mujer que estaba en la ducha, estaba bañándose, y la mente de este hombre empieza a maquinar no buenos pensamientos, sino al contrario. Y cuando la mente se deja llevar por la seducción o por los apetitos de las emociones, ahí vienen las situaciones delicadas. Así que esta situación le aconteció al rey David. Y el rey David la mandó a llamar, y cuando la manda a llamar tuvieron su encuentro, y me llama la atención sobremanera al ver de que después del encuentro, en el segundo libro de Samuel, el capítulo número 11, el versículo número 4 dice: y envió David mensajeros y la tomó. Es decir, lo que él pensó en su mente lo ejecutó al tomar a Betsabé. Y vino a él y durmió él con ella. Pero mira lo que hace Betsabé. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, como si nada hubiera pasado. Y saben, hay momentos en que pareciera como que si el Señor se olvidara de las cosas que nosotros muchas veces hacemos equivocadamente. Así que esta mujer se lavó las manos, David de la misma manera, y se fue a su casa, se bañó y pareciera como que todo había quedado allí. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que la noticia le llegó a David. Betsabé le manda a decir: mira, David,
estoy encinta y lo más interesante de todo es que es tuyo. El esposo de Betsabé se encontraba en la guerra, pero David lo manda a llamar y muchos podemos conocer la historia, lo manda a llamar y lo incita para que se quede en la casa, pero Urías era un hombre intachable y no se quedó en la casa porque mientras él estuviera en guerra, sus hombres allá, él aquí no iba a estar en festín y se queda en casa. Así que David, acto seguido, lo lleva a la guerra nuevamente, pero ahora con la intención de que sus escuadrones le dejaran solo y él frente a todos allí muriera. Y así pasó, murió. Aparentemente ya todo estaba resuelto, David podía estar ahí ya con Betsabé, se había tapado todo. Pero de repente aparece un hombre enviado por el Señor, su nombre Natán. Capítulo 12, versículo 1, dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. David empieza a escuchar lo que Natán le empieza a relatar, pero me llama la atención también saber esa sabiduría de parte de Natán para contar, para tratar de persuadir lo que está pasando con David. El rico, dice, tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Imagínate lo que está contándole. Un hombre muy rico tiene semejantes riquezas, ganado, de todo. Hombre muy pobre, pero el rico va y se aprovecha del pobre de esta manera. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. Versículo 4. Para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, lo único que tenía, y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces, mira, ni siquiera Natán ha terminado el relato cuando de repente David reacciona y dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David está impresionado y se enfurece por justicia, reclamando justicia y diciendo, el que hizo tal cosa, ese rico, es un miserable y es digno de muerte. Y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, ay, ay, ay. ¿Sabes qué impresionante es cuando nos encontramos con nosotros mismos? Podemos engañar a los que están a nuestro alrededor. Para los demás, los que están afuera de nosotros, podemos ser ejemplo para ellos. Podremos aparentar ser muy dignos. Pero cuando nos encontramos con nosotros mismos y reconocemos en ocasiones lo miserable que podemos ser, qué crudo es. Y podemos sentir como que una carga adicional ahora empieza a hacer su labor sobre nuestra espalda. Y no hay una carga más pesada que la carga de la conciencia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mira que cuando una persona se deja llevar por sus sentimientos, por lo que le gusta, sus emociones, no logra percibir las grandezas que Dios tiene para su vida. Es como cuando una persona se encuentra enfrentando un duelo,
se encuentra enfrentando una situación adversa en su vida, crítica, caótica, se enceguece y empieza a contemplar que todo lo que está a su alrededor es negativo. Se siente la parte, la víctima, el que todas las tragedias ocurren por su culpa, y su mirada está siempre en lo más bajo. No logra percibir las bendiciones de Dios. Pero cuando una persona logra tener un encuentro con Jesús, levanta su mirada al cielo y reconoce que más son las bendiciones de Dios que los momentos tristes. Y mira lo que está pasando con David. ¿Por qué pues? Versículo 9 le pregunta a Natán, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, y viene la sentencia. Y lo más difícil para David fue enfrentar la consecuencia a su pecado. Tanto que él, hasta su aspecto físico, le empieza a cambiar. Hasta los que estaban en el palacio, sus sirvientes, se impresionaban de ver que David no quería levantarse del lecho, de su cama, porque había entrado en un estado cruel, crónico de depresión. Ya parecía que no había esperanza para David. Él siente la amargura en su conciencia, porque las cosas más difíciles de enfrentar no son los ataques externos, sino cuando el problema está aquí en la mente. Y David, tiempo después, o no mucho tiempo después, en ese momento de tanta dificultad y tristeza, escribió un salmo, el Salmo 51. Y el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David reconoce que tiene culpa, que dejó pasar tanta situación, que él creía que estaba en cercanía con Dios, pero cada premeditación de sus actos le alejaban de Dios. Y estando en la oscuridad, en la soledad, él reconoce lo que había cometido y dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No hay una situación más linda que pueda pasar en el hombre pecador, en ti y en mí, que reconocer nuestros delitos y decirle, oh Señor, borra mis rebeliones. Quita, Dios, esta culpa que tengo, porque por mí no puedo. Y él le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David reconoce, pero no solamente se queda reconociendo el pecado, no solamente se queda allí en la tristeza, en la agonía, sintiéndose como un culpable, sino que él dice, Señor, lávame, límpiame, porque no quiero quedarme ni perderme en este delito que cometí. Y el versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Número 2, primero él reconoce el pecado que ha cometido. Pero también dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es posible que hace algunos minutos cometiste un pecado contra el Señor. Es posible que tuviste un momento difícil hace algunas horas, hace algunos días, y no has podido quitar de tu conciencia esta situación. Pero no solamente es quedarnos en lo que cometimos, es decirle, Dios, lávame, tener el deseo profundo. Pero número 2, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué lindo lo que hace David.
Señor, transforma mi vida. Señor, cámbiame. Pon un espíritu recto dentro de mí, porque lo que yo soy no puede obrar cosas buenas, porque mi naturaleza es pecaminosa. El único que puede transformarla eres tú, Señor. Por eso Él clama diciendo: Dios, pon un espíritu recto dentro de mí. Y como consecuencia, cuando recibimos el perdón de Dios, David ahora dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Sabes? Cuando recibimos el perdón de Dios, no podemos callarlo. Cuando recibimos el perdón de Dios, el mismo corazón te presiona a contarle a otros la grandeza del Señor. Y ahora nuestros labios confiesan que Jesucristo es nuestro Señor. Romanos capítulo 3, así también lo expone. ¿Cuál es la realidad de nuestra vida? ¿Cuál es la realidad de nuestra situación? Y a mí me llena de tanto gozo, y por eso me pongo de pie, porque cuando recibimos el perdón de Dios, nuestra vida no sigue siendo la misma. Cuando recibimos la gracia infinita y maravillosa de Cristo Jesús, nuestras acciones son diferentes. Y mira lo que dice Romanos capítulo 3, son palabras del mismo Señor. Romanos capítulo 3, y vamos a leer ahora el versículo número 24. Romanos capítulo 3, versículo número 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, ante el Señor, mis obras, mis méritos son insignificantes, no sirven de nada. El profeta Isaías dice que mis justicias son como trapo de inmundicia. Por más que yo quiera hacer lo correcto delante de Dios, esto no me hace méritos para estar en armonía y en reconciliación con Dios. Pero hay una esperanza, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, gracias a la obra mediadora que Cristo hizo en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Entonces dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria a Dios por eso. Porque por la justicia gratuita de Cristo Jesús, ahora esos pecados que antes habíamos cometido, no importa qué tipo de pecado, qué profundidad de pecado, dice aquí que cuando los confesamos, cuando somos perdonados, somos justificados, aceptados por el Padre Celestial, gracias a la mediación en Cristo Jesús. Y ahora esos pecados de antes son pasados por alto por la sangre redentora de Cristo. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Te parece algo maravilloso? Esperanzador. Por nosotros mismos no tenemos ningún motivo de exaltación en Cristo. Hay un libro que se llama El Camino a Cristo. Y en este libro yo quiero compartirle lo que aparece allí, porque me sorprende en la página 62 lo que presenta Dios inspirando a esta mujer autora del mismo. El carácter de Cristo cuando aceptamos la justicia de nuestro Señor. Cuando aceptamos que Él obre en nuestro corazón, ahora dice, el carácter de Cristo reemplaza el vuestro. Ahora ya no reflejamos nuestro carácter, ahora lo que reflejamos es el carácter de Cristo. Ahora ya no es el carácter que heredamos de papá, de mamá, ese carácter gruñón, ese carácter grotesco. Ahora tenemos el carácter de Cristo y dice, y sois aceptados por Dios como si no hubieras pecado. Cuando David cumplió estos pasos, reconoció su delito,
tenía el deseo de ser limpiado, lavado por Cristo Jesús. Tenía esa intensidad en su corazón de decirle: oh Señor, transfórmame, cámbiame y pon un espíritu recto dentro de mí. Lo que realmente ocurrió es que Cristo colocó su carácter, colocó su espíritu, y ahora, como si nunca él hubiera pecado, él fue perdonado. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se necesita? Tan solo aceptar la sublime gracia de Cristo Jesús. Y como si fuera poco, mira, cuando está en el corazón, este es un libro que se llama Mensajes Selectos, primer tomo, página 448. Cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. ¡Qué lindo! En medio de mi debilidad, es decir, por mis fuerzas solamente puedo llenar el vaso, el recipiente hasta la mitad. Pero Dios conoce mi corazón, Dios conoce cuáles son mis esfuerzos, que son sinceros por obedecer su palabra. Y en medio de mi esfuerzo, al el Señor encontrar en mí la debilidad, pero no quedarme abandonado, sino hacer esfuerzos sinceros por obedecer la palabra de Dios. Ahora Dios reconoce y dice: este hijo es mío. Se esfuerza, es sincero, es obediente, pero encuentro que en su debilidad, en su carácter, no podrá alcanzar la perfección. Ahora lo que hace el Señor es complementar la parte que yo no puedo hacer, pero en respuesta a la unidad y al esfuerzo humano, el Señor intensifica su poder. Qué maravilloso es nuestro Dios. No es por lo que yo haga o deje de hacer, pero sí con un deseo profundo y sincero de que lo que haga sea de todo corazón por obedecer su palabra. Ahora el Señor justifica mi vida y me hace ser no como soy yo, sino como es Él. ¿Recuerdas a la mujer María Magdalena? María Magdalena fue tomada en el mismo acto del adulterio. Y la ley decía, según, de que ella era digna, merecedora de muerte, de ser apedreada. Los hombres que la habían llevado hasta donde estaba Jesús tenían la razón. Pero ahora el Señor dice: ¿hay alguien que está aquí libre de pecado? Que tires la primera piedra. Y nadie lo hizo. Ahora la mujer, yo me imagino con sus ojos tiernos, con miedo, mira al Señor y el Señor le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Vete, pero no sigas siendo la misma. Deja que yo entre en tu corazón. Vete y no peques más. ¿Sabes qué fue lo que ocurrió? Cristo Jesús se puso en el lugar de María Magdalena, porque la paga del pecado es la muerte. Y ella, según la dignidad y según la orden de Cristo Jesús, merecía la muerte, porque Él es el autor de la ley. Pero como autor de la ley, no podía Él quitar lo que la misma ley dice. Lo que el Señor Jesús le está diciendo es: yo no te condeno, porque yo moriré en tu lugar. Vete y no peques más. Yo estoy aquí para justificarte. Estoy aquí para aceptarte, pero con la condición de que si me dejas entrar en tu corazón, tú podrás caminar a mi lado, podrás vivir siendo transformada por Dios y no volver a pecar. ¿Sabes? Esto no quedaba impune. Alguien tenía que pagar el delito
la culpa de María Magdalena. ¿Y sabes quién la pagó? Sí, la pagó Cristo Jesús cuando fue crucificado allí en el Calvario. Nuestros pecados son puestos allí en la cruz cuando nosotros aceptamos a Cristo y le decimos: Dios, haz en mi vida tu voluntad. ¿Sabes qué llegó a pasar con María Magdalena? Llegó a caminar día a día con Jesús. Cuando Jesús llegaba a la casa donde estaba Marta y María, Lázaro, María salía de cualquier cosa que estuviera haciendo a ponerse en los pies del Maestro. No había un lugar más atesorado y precioso para ella que estar a los pies de Cristo Jesús. Aún sus ahorros y todo lo que tenía los derramó ungiendo a Cristo Jesús antes de morir. No le importó sino derramarse por completo en su Salvador. Y sabes, cuando Cristo Jesús resucitó, ¿recuerdas a quién se le presentó primero? A la mujer que iban a matar, porque era una pecadora. Pero ahora el Señor se le presenta, porque esta mujer pecadora aceptó a Cristo y nunca más aceptó ser del mundo, sino que de ahí en adelante caminó paso a paso con Cristo Jesús. Yo no sé, mi amigo, hermano, amiga, ¿qué puede pasar en tu vida? No sé qué tipo de pecados tengas. Lo único que yo sí sé es que el ser justificados por Dios, el Señor toma esos pecados como si nunca hubieran existido. El problema, querido amigo, el problema no es tanto que Dios nos perdone. El problema no es tanto que el Señor nos diga: ahorita eres una nueva criatura. El asunto es que nosotros creamos en el perdón de Dios, aceptemos su perdón y le entreguemos esa carga a Él, porque no podemos seguir con ella. Haz de cuenta que un día yo te ofendí. Entonces al siguiente día yo siento como algo en mi corazón, la conciencia me acusa. Así que yo voy a tu casa y te digo: oiga, amigo, perdóneme, yo no quería ofenderte. Y tú me dices: sí, te perdono. Pero el siguiente día yo vuelvo a donde estás tú y voy hasta el trabajo y te busco y te encuentro y te digo: mira, tú me perdonaste ayer, pero es que la verdad no he podido sentirme perdonado. Perdóname. Tú me dices: está bien, te perdono. Pero al otro día vuelvo otra vez a tu casa en la noche, estás con tu familia y te digo: perdóname. Ya tú estás fastidiado, fastidiada, cansada. Y me dice: ya, yo ya te perdoné. El problema no eres tú. El problema soy yo. Porque ya tú me perdonaste. El asunto es que yo no he podido creer en que estoy perdonado. Mira, amigo, cuando pedimos que Dios nos perdone, Él es amor. Y cuando cambiamos nuestra actitud, Él ya nos ha perdonado. El asunto es que aceptemos y vivamos en el perdón de Dios. Porque si nunca vamos a olvidar esa pena que un día cometimos, difícilmente podremos ser reconciliados. No por Dios, sino porque yo no creí en su perdón. Por esta razón, amigo, Dios nos invita a creer en su sublime gracia. Y es mi deseo y oración que cuando escuchemos ahorita este himno nuevamente, podamos decirle: Padre amado, acepto la gracia redentiva en Cristo Jesús. Transforma mi vida, porque a partir de este momento quiero aceptar lo que tú harás, ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Sublime gracia de Jesús. Escuchemos el mensaje y que el Dios Todopoderoso obre en tu corazón y en mi corazón. ¿Aceptas a Cristo Jesús?
demuéstralo con la actitud de tu corazón. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará a lograr. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando el sol por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor.
Gracias eterno y misericordioso Dios por tu gracia. Porque tu gracia es tan grande, Dios, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tu gracia, Señor, es tan grande que en la inmensidad del perdón podemos encontrarla en la cruz del Calvario. Porque aun cuando estabas agonizando, exclamaste: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a pesar, Dios, de la infinidad de pecados, tu amor sobrepasa cualquier delito. Y tienes la capacidad de restaurarnos. Y después de tener un corazón de piedra, después de tener un corazón que lo único que había en él era una inclinación hacia la crueldad, seguramente alguien piensa que por haber asesinado a otro no tiene perdón en esta mañana. Seguramente alguien piensa que por haberse metido con alguna mujer que no le correspondía u hombre, no tiene perdón. Oh Padre amado, hazle sentir y reconocer que tú eres el Dios de amor y que hasta lo más profundo, el lodo cenagoso, tu brazo no se ha cortado, sino que está desesperado para salvarnos. Porque la esencia, Señor, tuya es el amor. Guárdanos y haznos nuevas criaturas cada momento, y que realmente, Dios, podamos aceptar tu perdón, levantarnos de nuestro delito y ahora, Señor, mirar hacia Cristo Jesús, hacia la cruz, pero que nos impulse a ver tu pronto advenimiento y recibir la salvación gratuita que es en Cristo Jesús. En tus manos quedamos y quedamos en ti, para que tú hagas en nuestra vida lo que sabes hacer, transformarnos y darnos un corazón de carne, un corazón limpio, conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga y que podamos recibir el impacto del Espíritu en nuestro corazón, ser felices y recibir el gozo que únicamente provienen de Cristo Jesús. Dios te guarde, Dios te bendiga y seamos realmente, por la gracia en Cristo Jesús, nuevos de aquí en adelante. Dios te guarde.